El análisis del día con visión global. Don Gonzalo Cañete de Soto, muy buenas noches. Don Manuel, muy buenas noches, ¿cómo está? Encantado de saludarle. Don Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Bueno, Europa y en particular las viejas plazas europeas, también la divisa, la renta fija, ha descontado hoy un próximo acuerdo con Grecia. Hemos visto avances significativos para los principales indicadores europeos, el selectivo, el español prácticamente de un 4%. Estamos muy pendientes a esta hora de la reunión de los líderes de la eurozona en Luxemburgo. Merkel ha dicho que no hay base para un acuerdo. En fin, estamos en este instante en la ceremonia de la confusión. Desde Londres, ¿cómo se ve el asunto? Bueno, yo creo que el mercado lo descuenta todo y una vez más pues vemos que esta celebración sería complicado que no se produzca con algo fehaciente, es decir, con algo que realmente merezca la pena. Yo creo que el mercado está descontando bastante de lo poco que se ha centrado sobre las propuestas griegas y creo que en este caso pues todo parece apuntar a que efectivamente se pueda llegar a un acuerdo, en el sentido de que no hay que olvidarlo, estamos hablando siempre, hemos hablado de este tema mil y una veces, estamos hablando de un acuerdo político, porque el acuerdo económico, lo hemos dicho, técnicamente es imposible, porque no tiene capacidad para hacer frente a los pagos que se le plantean, y creo que ese acuerdo al que se llega es una cesión por ambas partes, porque la parte griega lo que pedía era una reestructuración de deuda, que es en lo que han insistido continuamente, que probablemente pase porque no se le reconozcan parte de la colocación de intereses de deuda que hizo, que los ha colocado incluso en torno al 13%, lo cual es una locura, y en la parte de la troika lo que le pedía es, bueno, de acuerdo, pero si pasa por una serie de exigencias que eran la existencia del superávit, del control de pensiones, la política fiscal, que es lo que le estaban exigiendo. Y parece que apunta a que el gobierno griego sí vaya a ceder en el terreno fiscal, sí vaya a establecerse unos target objetivos de superávit más cercanos a los que pedía la zona euro, y porque además altos funcionarios de la propia Unión Europea han dicho que iba a haber un acuerdo en los próximos días, o sea que estaban ya en las vías de cerrar el acuerdo. Así que yo creo que eso es lo que está descontando realmente el mercado. Cuidado, porque también vamos a lo de siempre. A nivel técnico, quien más, quien menos maneje un poquito los gráficos, se estará dando cuenta que estamos teniendo una subida muy fuerte, en el caso del IBEX ha sido increíble, pero llegando a la zona de resistencias de ese canal bajista que se nos empezó a formar pues con las bajadas que vivimos en abril. Entonces, está todo por ver. O sea, lo que tenemos que ver es si estas subidas se siguen incrementando. Desde luego, no es momento para lanzarse a compras, a menos que veamos que, por ejemplo, en el caso del IBEX superemos los 11.500 puntos, que es una zona bastante significativa y referencial. Porque, obviamente, es lo de siempre, que con este tipo de subidas, el que esté pensando en comprar se puede encontrar con un tablón en toda la cara, porque se va a encontrar con que la fiesta ha empezado y para cuando entremos con compras igual hay una corrección. Entonces, en los momentos de compras son cuando vemos el mercado europeo, que en general está bastante descontado. O sea, que eso invita a invertir en el mercado europeo, porque no hay que olvidar que detrás de todo el ruido de Grecia está la propia QE, que sigue funcionando, y un panorama macro bastante interesante. Incluso cuando descontemos el tema de Grecia, estoy seguro que acabará pasando, aunque nos va a complicar la vida y lo van a hacer aún más agónico, como vemos que lo van extendiendo siempre, pero veremos que seguro que aparecerá en escena otro problema más, que va a ser la subida de tipos. No hay que olvidar que Yellen, que la Reserva Federal, hizo referencias a Grecia, o sea que es consciente de la situación de Grecia. En cuanto esto se resuelva, vamos a estar con miedo en el mercado a que haya una subida de tipos ya en Estados Unidos que resienta la renta variable igual, o sea que... La semana pasada, ¿cómo han cambiado las cosas? El mercado pesimista buscaba suelo para los principales indicadores, en particular el selectivo, el IBEX 35. Ahora hablamos de resistencias. ¿Dónde estaría la siguiente resistencia? ¿En torno a los 11.500? Sí, yo creo que 11.500 sencillamente porque es una referencia, es una cifra bastante redonda. También vemos que es una zona de gas producida pues a finales de marzo, abril, mayo. A finales de mayo tuvimos una zona de gap en torno a los 11.500, creo que es un número redondo, y obviamente porque detrás de eso están los 11.850 puntos, los 11.900 puntos por asegurarnos, por no pillarnos los dedos, serían los niveles que tenemos que atacar. Pero principalmente aquí el reto va a estar en superar esos, técnicamente los 11.400 puntos, 11.450, pero insisto, para estar más seguros,
esperemos que el IBEX llegue por encima de los 11.500 para poder hacer entradas fuertes sin miedo a que nos coja una corrección a la baja en el mercado que nos devuelva otra vez a los 10.800. Interpreto de sus palabras, don Gonzalo Cañete de Soto, que es usted, al margen de la prudencia que le caracteriza, consciente de un acuerdo en estas próximas fechas con Grecia, es decir, que en estos momentos, aunque no se haya alcanzado, parece que sí se está en el borrador de un futuro acuerdo, y eso podría llevar, al margen del selectivo, a otros indicadores europeos, como por ejemplo el DAX de Frankfurt, a recuperar los 12.000 puntos. Estamos en 11.460. Sí, sin duda. Fíjese que la formación técnica que estamos viendo en todos los índices europeos, incluido el DAX, incluso el Eurostoxx, es de ir a atacar todo el techo del canal bajista que se formó desde abril. Entonces lo que estamos viendo es que tanto el IBEX como el resto de los índices europeos, incluido el DAX 30, van a atacar esas zonas, y en el caso del DAX, muy cercanos a superar los 11.500 puntos también. Así que el reto sería igual, de nuevo, volver a los 12.400 puntos en el DAX, 12.500 puntos en el DAX, pero sobre todo superar en el caso del DAX la barrera de los 11.500 puntos, que probablemente durante la sesión de mañana veremos si somos capaces de romperlo. Incluso alguna sesión o dos probablemente nos dejarán en lateralidad de esa zona por miedo a sobrepasarla en falso, y yo creo que nos quedará la semana de incertidumbre hasta ver si se concretan los puntos que hemos escuchado hoy. Pero era mucha información hoy la que está dando detalles sobre el posible acuerdo, y yo creo que esta subida tan explosiva del mercado descuenta que algo de verdad tiene que haber detrás. Yo lo comentaba esta mañana con un compañero del sector y le decía, es que técnicamente es prácticamente imposible que se deje a Grecia salir de la zona euro por todas las complicaciones que implicaría en el terreno político, que lo hemos dicho multitud de veces aquí, que es sencillamente el precedente que sienta para el resto de la zona euro, la credibilidad que implica en el propio euro, en el proyecto europeo, y el preferente que también sienta en lo que se refiere a la política de los países miembros de la Unión Europea, que se encuentra en una situación no idéntica a la de Grecia, porque la de Grecia es una situación muy particular, pero en algunos aspectos sí hay una vía política parecida a la de Grecia, que es una política de austeridad muy dura. Seguimos viendo que la economía griega tiene un problema, por ejemplo, con el paro, con la propia deuda, y sin embargo se le está forzando una política fiscal contractiva, cosa que ha ido en contra de muchas de las doctrinas económicas que en alguna ocasión hemos discutido en este programa, que es que una política fiscal contractiva generalmente lo que hace es deprimir el consumo e incluso disminuir la recaudación fiscal, que es el principal argumento que emplea la Unión Europea para recomendar este tipo de políticas. Una política fiscal contractiva, cuando la economía no está en fase de crecimiento, lo que hace es disminuir la recaudación fiscal que hace ese propio gobierno. Y en el caso de España lo vimos clarísimo cuando el gobierno de Mariano Rajoy siguió los consejos de la Unión Europea, subió el IVA, y lo que se encontró fue que el primer trimestre de ese mismo año recaudó un 2% menos de recaudación fiscal. Entonces yo creo que ese tipo de medidas están ahí claras, y sigue habiendo una fuerza muy fuerte anti-europeísta, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad es una fuerza política que es anti-austeridad, una manera de entender el desarrollo económico diferente a la del sacrificio y la austeridad y el ajuste, que en realidad lleva a un decrecimiento de la actividad económica en Europa. Hay muchos ahorradores, inversores preocupados por la evolución del mercado de renta fija. Hoy, aparte de los avances que hemos visto en la renta variable, pues las primas de riesgo de los países periféricos se han desinflado, caso por ejemplo de la española, y hemos visto también caídas en la rentabilidad de los bonos a 10 años. ¿Cómo puede cambiar y afectar al mercado de renta fija un posible acuerdo con Grecia, don Gonzalo Cañete de Soto? Bueno, creo que principalmente a lo que afecta es a la deuda pública. Y obviamente de sentido común, porque todo el tema griego y los rescates o no rescates es porque la colocación de deuda que hacen los estados de la Unión Europea ha estado respaldada por la compra de los propios bancos dentro de esos estados. Así que era una pescadilla que se mordía la cola. Un banco quiebra, el Estado lo respalda con dinero público que asume él como deuda, y entonces el resto de bancos tienen que ir a comprarla. Pero si el Estado se acerca a una quiebra, pues los bancos han comprado papel que va a ser en default. Entonces nos metemos en la espiral. Si el tema griego se solventa, se arregla, y vemos que se soluciona, muy probablemente lo que interpreta el mercado, cosa que no estoy de acuerdo con ello, porque técnicamente no sería así, pero lo que interpreta el mercado es que
no va a volver a haber problemas con las emisiones de deuda de los países europeos, o sea, de los Estados miembros de Europa, y muy probablemente eso enfría y diluye sobre todo los capitales dentro de la renta fija en Europa. Es decir, que sale de Alemania y se empieza a colocar en otros Estados miembros de los que ha salido con los meses e incluso años precedentes, ha salido mucho capital de Italia o de España y empieza a salir de Alemania y a meterse en renta fija italiana o española porque se ve una zona más estable, más segura después de la tormenta y probablemente más atractiva en lo que se refiere a tipos. Y creo que esa es la explicación de la redistribución que se está haciendo en la renta fija en Europa, dentro de Europa. El detonante, por supuesto, Grecia, porque en este terreno también es el precedente y porque el principal problema que ha tenido la crisis económica y financiera a nivel mundial y sobre todo en la zona euro ha sido el respaldo primero por parte de los Estados miembros de las quiebras de bancos y luego de los bancos de las emisiones de deuda de los Estados. Así que resuelto el tema griego, sentado un precedente en el terreno de la renta fija para que se redistribuya la liquidez de nuevo. 17 minutos para llegar a las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Para cerrar, don Gonzalo Cañete de Soto, ¿próximos cursos de Swissquote? Sí, mire, el miércoles vamos a hacer uno a las 5:30 que va a ser sobre Fibonacci aplicado a la operativa con Forex. Vamos a hacer otro el jueves a las 5:30 también, que va a ser AutoChartis, una herramienta de detección de figuras y patrones técnicos. Y el viernes vamos a hacer uno especial que es sobre creación de robots, cómo automatizar estrategias. Y anuncio de entrada que para el próximo mes de julio vamos a hacer un curso de nivel avanzado llamado Máster en Forex, en el que incluiremos pues estrategias bastante más complejas y avanzadas sobre divisas, que seguramente más de uno y más de dos que nos escuchan estarán interesados. Todos los que llamen diciendo que son oyentes de Visión Global tendrán entrada libre a este tipo de cursos que son online y que en algunos casos están cerrados con password solamente para clientes de Swissquote. Pues bueno, sus oyentes estarán invitados. Pues seguro que se lo agradecen enormemente. ¿Cómo pueden acceder? ¿A través de qué número de teléfono, don Gonzalo Cañete de Soto? Pues nos llaman al 800-600-930, lo repito, 800-600-930, en horario de oficina, por la mañana, por la tarde, y les apuntamos encantados a cualquiera de los cursos. 800-600-930 para todos los oyentes de Visión Global. Díganlo porque inicialmente solamente son para los clientes de Swissquote. 800-600-930. Don Gonzalo Cañete de Soto desde Londres, gracias, muy buenas noches. A usted, Manuel, un abrazo, hasta luego.